Por ahí se corta. Ay, 5:42. A ver si abre esto. Hola, Hola, ¿cómo estás, Maxi? ¿Qué ¿todo hace bien? más? ¿Qué tal, chicos? Bueno, no quiere abrirme. Ay, justo que le iba a cerrar todo. Ahí estoy viendo el 52 y el 53. Ah, no había leído. No, el 40, ¿y qué era? El 42. 42. A ver. A ver, un cuerpo de masa 2 kilos está unido a una cuerda muy liviana enrollada en el eje de un volante. El radio del eje es de 4 centímetros y se apoya sobre bujes sin fricción. Cuando se abandona partiendo del reposo, el cuerpo desciende 3 metros en 8 segundos. Calcular el momento de inercia del sistema. Eje cilindro. Calcule la energía cinética del sistema eje cilindro en el instante de 5 segundos. Bien, ¿qué harían? ¿Se entiende cómo es el dibujo, no? Es un cilindro que está enrollada la soga en un radio R ahí chiquitito, ¿no? En el borde del cilindro. Está todo enrollado ahí. Cuando cae la masa M, gira el cilindro. ¿Qué harían? ¿Cómo quedaría el sistemita este? Acá tengo el violín con la cajita de masa M. Y entonces, ¿Los motores de momentos? las dos cosas, que es la sumatoria de momentos en la polea, ¿qué me va a quedar? No sé, vamos a llamar. No, voy a poner todo más finito. Pongo la T acá, ¿no? La única fuerza que hay. T. Y el peso de esta masa. ¿Está bien? Bueno, entonces mis ecuaciones van a ser que T. Bueno, no sé cómo lo quieren poner positivo, a ver. Que se combine al revés. Yo tomaría un positivo para la polea así, que es como va a girar, y positivo para abajo el Li, ¿no? Bueno, me dibujan para el orto, pero ahí va. Entonces esto me quedaría que M por G menos T es igual a M por A y que T por R es igual a I por alfa. Bien, de acá, ¿qué conozco, qué no conozco, qué hacen ahora? ¿Cuáles son mis incógnitas?
La aceleración T. T. Uy, se me fue. T. Y es lo que me preguntan, ¿no? Sí. ¿La aceleración es una incógnita? Me dice que el cuerpo desciende 3 metros en 8 segundos. Ahí me están dando la aceleración, ¿no? Digo, si no me tenía que haber dado el I. Eso, lo que solía pasar acá es que me daban el momento de inercia, me daban y ya tenía el sistema hecho, despejaba la tensión y la aceleración. Acá lo que me preguntan es el I, que no es dato, me tienen que dar algún otro dato. Bueno, me dieron la aceleración, me dicen que la masa M avanza 3 metros en 8 segundos. ¿Qué ecuación usan para el movimiento de la masa M? Que I es I0, que 0 le pongo, más B0, que era 0 porque hice parte del reposo por T, más un medio de G, de A, perdón, por T al cuadrado. ¿Está claro que de acá sale A? Sí. El 3, meto el 8 en el T y despejo A. Bueno, A vale. Uy, qué porquería esta actualización. A es igual a 2 por I, 2 por 3 sobre T cuadrado, 8 por 8, 64. 6 sobre 64, no sé cuánto da. Pero eso es A. Bien. No sé. ¿Cuánto da eso? 0,09, profe. 0,09. Bueno, y ahora voy acá y despejo A, ¿no? Primero, alfa, ¿cómo lo relaciono con A? A es, La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. claro, a la A es alfa por el R chiquita, ¿no? Que donde está agarrada la soga está en el radio chiquito. Bueno, así que si reemplazo A por alfa, alfa es A sobre R. Bueno, ahí esta R me la llevo para allá también, así que acá me queda que T es igual a I por A sobre R y la R que traigo, un R cuadrado. ¿Están de acuerdo? Me traje esta R que estaba acá solita, la mandé dividiendo. Y aparte alfa era A sobre R, así que me queda un A sobre R cuadrado. Y ahora sumo estas dos ecuaciones, la 1 y la 2. Y bueno, se me van las T, me queda que M por G. Bueno, no quiero escribir esto. M por G es... se fueron las tensiones y acá tengo M más I sobre R cuadrado por A, que es dato. Bueno, y de acá despejo I. ¿Están de acuerdo? La única incógnita que me quedó en esto es I. ¿Se entendió? No me acuerdo quién preguntó, pero... Sí, profe, gracias. Bien. Y el 52, que está por aquí cerca. Bueno, después pedía la energía, pero eso le sale, ¿no? ¿O quieren? Sí. Una vez que ya tienen la aceleración, tienen que calcular la velocidad y sacarán la energía. El 52.
Una cucaracha de 2 gramos corre en sentido antihorario por el borde de un disco que gira alrededor de un eje vertical en sentido horario. El disco tiene un radio de 20 centímetros y un momento de inercia de tanto. Su velocidad es omega del disco, 6 sobre segundo. La velocidad de la cucaracha con relación al suelo es de 1 metro por segundo. La cucaracha encuentra una miga de pan y se detiene. Calcule la velocidad angular del disco después de detenerse la cucaracha. Entonces, visto de arriba, yo tengo un disco de radio R y que gira en sentido horario, la omega del disco. Y por otro lado acá tengo una cucarachita que se mueve para allá con una velocidad de 1 metro por segundo. Velocidad de la cucaracha. Bien, ¿qué van a plantear acá? Primero armamos el sistema, la cucaracha y el disco. Y el disco. Vamos a plantear entonces conservación del L. ¿Está Sí. bien? Cuando se frene la cucaracha en el disco o haga lo que haga la cucaracha en el disco, está claro que la fuerza que le hace la cucaracha al disco y la que le hace el disco a la cucaracha es interna, ¿no? O sea que la suma de torque, si la quiero escribir desde el medio, desde O, es 0. ¿Está bien? Sumatoria de torque desde O es igual a 0 de los torques externos, ¿no? Bueno, y interno también, no hay otro. Bueno, entonces, ¿qué tengo que escribir? El I inicial tiene que ser igual al I final. ¿Cómo es el I inicial? El L. El L, perdón, el L inicial, ¿cómo es? Tengo el disco es dato, el radio es dato, la velocidad angular es dato, la masa es dato, todo dato. ¿Cómo es el LI? ¿Qué hacen al principio? Bueno, el I del disco, ¿cómo sería? El L del disco, perdón. Sería el momento de inercia del disco por la velocidad angular inicial. Perfecto. Las dos cosas son datos, ¿está bien? Sí. Más el de la cucaracha, ¿cómo lo quieren escribir? Lo pueden escribir como el I por omega o como M por R por B, ¿no? Como quieran. Les tiene que dar lo mismo. Ojo que va para el otro lado, ¿no? O sea, si tomo positivo al del disco, el de la cucaracha es para el otro lado. Así que no sé, como me dieron la velocidad, creo que es más fácil escribir la masa de la cucaracha por el radio, que es la distancia a la que está, por la velocidad de la cucaracha. Hasta acá, todo esto son todos datos, ¿no? Así que ya está. Y esto lo tengo que igualar al L final. ¿Cómo es en el estado final? La cucaracha y el disco, o sea, la cucaracha dicen que se frena. La cucaracha encuentra una miga de pan y se detiene, o sea, se detiene arriba del disco. ¿Está bien? O sea, la cucaracha que estaba caminando para allá, ahora se frenó. Entonces, para conservar el L, esto va a tener que girar, no sé, más lento, más rápido, dependiendo que me dé la cuenta, ¿no? ¿Está bien?
¿Y ahora qué escribo? Bueno, que el disco y la cucaracha están girando con la misma velocidad final. Entonces escribo el I final, que ¿quién es? Es el I del disco, más la cucaracha, si quieren, que ¿cómo es el I de una cucaracha? Es la masa de la cucaracha por la distancia al eje al cuadrado. Estos son todos datos de vuelta y ahora encuentro la omega final del conjunto. Están girando juntos ahora, ¿no? El N inicial también, ¿no? En el L inicial también tendría que ser radio al cuadrado. ¿O lo estoy entendiendo mal? Acá lo escribí como la masa, sí, acá yo tenía una cucaracha que iba para allá con una velocidad v. Escribí esto como el R producto cruz con P. O sea, lo escribí como M por R por V. Si Está bien. querés pensar que la cucaracha está haciendo un movimiento circular, ¿quién sería la velocidad de la cucaracha? El omega de la cucaracha por R. Está bien. Entonces así te queda que es el I de la cucaracha, o sea, la masa por el radio al cuadrado, por omega. Ahora sí. ¿Está bien? Es lo mismo, por eso dije lo mismo pensarlo como que tengo el I de la cucaracha por el omega de la cucaracha o como M por R por B. Pero así no tuve ni que calcular omega de la cucaracha porque el dato que me dieron era la velocidad, ¿no? Pero sí, tendría que ser lo mismo. Siempre y cuando después uses que la velocidad de la cucaracha es omega por R. Bien. Y el otro, una mujer de 60 kilos, está parada en el borde a 5 metros del eje a través de una plataforma horizontal circular que tiene tal momento de inercia con respecto al eje de rotación. Ahora tenemos que la plataforma en principio está en reposo y tiene libertad de girar sin fricción alrededor del eje vertical que pasa por su centro de masa. Ahora tengo lo mismo que antes, la cucaracha y el disco, es una señora y un disco, o sea, una señora arriba de una calecita. Nada más que esto estaba quieto y ahora ¿qué pasa? Cuando la señora empieza a caminar a lo largo de la orilla en el sentido de las agujas del reloj, visto desde arriba, con una velocidad constante de tanto, ¿con qué sentido y velocidad va a girar la mesa? O sea, para compensarlo, como la señora viene para acá, la mesa tiene que ir para el otro lado. La calecita, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Está claro que es igual que el de arriba, pero con una señora en vez de con una cucaracha y que camina para el otro lado. La única diferencia es que esto ahora estaba quieto y ahora la señora que estaba acá empieza a caminar en el sentido de las agujas del reloj. Qué porquería. Con una velocidad constante de 1,5 metros por segundo. Bueno, igual que antes, las fuerzas que haga la señora para caminar y la que le haga la calecita a la señora son internas, así que se va a conservar el L. ¿Cómo es el L inicial ahora? Cero, porque dice que están en reposo. Cero, porque está todo en reposo. Perfecto. ¿Y el L final? El L final es el de la plataforma, que es el I de la plataforma por el omega de la plataforma. Uy, qué porquería acá. Esto no sé, ahora el signo elijan como quieran, pero está claro que uno va a ir para un lado y el otro para el otro, ¿no? Va a salir solo de la ecuación ahora, porque no son datos, los tengo que despejar. Así que cuando pase sumando para el otro lado, lo voy a pasar restando, me va a quedar que es negativo. El I de la plataforma es dato, así que ese ya lo tenemos.
La masa de la mujer 60 kilos por 5 metros, 1,50. Está claro de vuelta, ¿no? El I de la señora lo voy a escribir más fácil como la masa de la señora por el R de la señora por la velocidad de la señora. Sí, más fácil escribir M por R por B que el I por omega, igual que antes. Bueno, de vuelta estos son todos datos menos el omega de la plataforma. ¿Está bien? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. El momento angular era la traslación más el spin, ¿no? En este caso sería el sistema y por parte de la mujer tenemos traslación y el disco de Sí. rotación, o sea, spin. No es Claro, el disco rotación. tiene solo spin, o sea, la velocidad de centro de masa está quieta, tengo el I por el omega. Y en la señora, así como lo escribí como que desde O, no sé, bueno, acá lo escribí como el L del centro de masa de la señora, ¿no? Hice por la, el R por la masa por la velocidad de la señora. Y no le agregué el I por omega, o sea, la señora no está dando vueltas sobre sí misma. ¿Está bien? Claro, pero si en el caso de que me diga, por ejemplo, que la señora está dando vueltas, ahí sí tendría un spin la señora. Si estuviese, aparte de caminar, si estuviese girando sobre sí misma, ¿no? Claro, Como sí, lo sí. que pasa con el planeta Tierra alrededor del Sol, ¿no? Ah, claro, sí, sí. ¿Está Sí, bien? claro. Sí, acá también puedes pensar que la señora, lo que vos estás considerando el momento angular respecto del centro del disco, ¿no? La señora lo que tiene es una rotación pura, si se quiere, alrededor del centro del disco. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, como que escribirlo como M por R por B, lo mismo que decir el I de la señora, que es M, ¿sí? Por la distancia al cuadrado por omega, es exactamente lo mismo que había hecho justo arriba Leandro cuando preguntaron por lo de la cucaracha. ¿Está bien? Y acá, una R con el omega es la velocidad de la señora. Pero acá justo porque la señora está haciendo un movimiento circular alrededor de punto O. Pero también podría estar girando sobre sí misma. Eso me daría un Claro, omega, gira la señora alrededor de O y otro omega de cómo gira sobre sí mismo, ¿sí? Como el planeta Tierra, tenemos un periodo de traslación alrededor del Sol y un periodo de un día de rotación sobre la Tierra misma. ¿Está bien? Que igual habría dos omegas. Sí, se entiende, profe. Y esa velocidad angular sería la del disco, ¿no? La de la cala de la señora. La que puso, no, la que puso en el ejemplo, claro, ese. Sería de la señora y cómo. Ah, está bien con la velocidad. La velocidad Ahí me di es cuenta. sí. Sí, cuidado que en todos estos problemas siempre el dato es respecto a la Tierra, ¿no? Entonces, 1,5 metros sobre segundo es una velocidad medida desde alguien que está parado afuera del disco. Como que mide la velocidad desde un punto quieto, ¿está bien? Acuérdense que todo lo que vimos de ecuaciones de Newton, lo que vimos hasta ahora, no sirven en sistemas no inerciales, y un sistema no inercial es un disco que rota, por ejemplo, ¿sí? Por eso todos los datos siempre se los dan desde un lugar fijo, exterior a el disco, a la calecita, etc. Cuando Entonces, uno sí, los ejes acá en la calecita, así por ejemplo, los ejes quedan quietos, ¿sí? La calecita da vueltas, pero mis ejes no, mis ejes están agarrados al planeta Tierra, no a la calecita, ¿sí? Buenísimo, profe. Se Yo entendió. no sé, imagínense acá la cucaracha cuando ya se quedó quieta, ¿no? Que giraban los dos juntos. Si yo dejase los ejes así como los puse, pero fijos a la calecita, la velocidad final de la cucaracha sería cero vista de la calecita, porque está quieta arriba de la calecita, ¿sí? Eso a mí no me pasa nunca acá. Mis ejes están en el piso, yo veo que tiene una velocidad y que está haciendo un movimiento circular. Ya van a aprender cómo pararse en la calecita, pero en otra materia. Es complicado. Bueno, después hay una pregunta rara que dice, ¿cuál es el trabajo total realizado por la mujer? Ojo, porque ese trabajo
es un trabajo raro, ¿sí? No es una fuerza por un desplazamiento, no es la fuerza de rozamiento por lo que se movió la mujer, ¿eh? Es un trabajo que hicieron los músculos de la mujer, o sea, no es un trabajo, es una energía que entregó la mujer, pero es más química que por haber realizado un trabajo, ¿sí? Fíjense que la fuerza de rozamiento que le permite a la mujer caminar por la plataforma es un rozamiento estático, esa no va a ser trabajo nunca, ¿sí? El trabajo es un trabajo que nosotros no sabemos calcular, que es el que hacen los músculos de la señora cuando camina. No sé calcular el trabajo, pero sí sé que ese trabajo o esa energía que entregó la señora va a ser la energía final menos la energía inicial. O sea, no lo sé calcular como trabajo, pero sí como variación de energía. ¿Se entendió eso que dije o fue muy filosófico? Y la energía, la de las dos cosas, ¿no? La del disco y la de la señora. Pues la señora pasó del reposo a entregar energía, tanto para moverse ella como para hacer girar el disco. ¿Sí? Pero eso, no se crean que ese trabajo fue la fuerza de rozamiento por lo que se movió la señora, porque esa fuerza de rozamiento es estática, no hacía trabajo nunca. No, y de hecho creo que el resultado no daba eso. No sé si daba 270 o algo así. Ah, este 810 está mal. Creo que ese resultado, si mal no recuerdo, no estaba. Tenía un error. Pero Dícenlo, bueno, está habría mal, que ver. no mal la guía. Algo más, bueno, ya son y media, última después hacemos. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Los dejo ahí en manos de Maxi. Descomparte. Sí, ¿cómo hacemos? ¿Damos Labo primero o damos estática? Como quiera. Como quieran. Bueno, Yo daría si quieren. rapidito y después el intervalo. Bueno, entonces esperen un segundo y comparto lo de estática y vemos, no me acuerdo qué día es, ¿sí? Ahí va. Sí. O cualquier cosa, avísame que lo hago. No hay problema. No, ahí está, listo. Ahí se ve. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, ahí está. Sí, genial. Bueno, ¿qué tal? Bueno, la idea es hoy ver todo lo que es la unidad 6, que es la de estática, que bueno, no hay nada nuevo de teoría como para dar, vamos a ir simplemente a los ejercicios. Y también son pocos ejercicios, pero traten de hacerlos porque bueno, es como el tema quizás sencillo al lado de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, ¿de qué trata la estática en física? Y probablemente los que hagan ingeniería civil o industrial vean una materia aparte de esto, digamos, dedicada únicamente a esto. Lo que hace la estática es que es la parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio cuando son sometidos a un sistema de fuerzas. O sea, yo tengo un cuerpo al cual actúan un montón de fuerzas y yo de alguna manera le tengo que agregar ciertas cosas que me garanticen a mí que ese objeto permanezca estático. Por ejemplo, un puente que no se caiga y que tenga un apoyo o que no deslice. Bueno, un montón de cosas, ¿sí?
Entonces, básicamente uno lo que busca es que justamente sobre un cuerpo, ¿sí?, en el cual actúan varias fuerzas, si la resultante de todas esas fuerzas es cero, ¿sí?, estaríamos en un, digamos, en un caso estático, ¿sí? Entonces, la fuerza en esta que actúa sobre el cuerpo es cero, tiene que ser en todas las direcciones. ¿Está bien? Si yo tengo la suma de fuerzas sobre un cuerpo en X igual a 0, en Y igual a 0 y en Z igual a 0, ¿qué es lo que me va a decir eso? Bueno, que la aceleración en X del centro de masa va a ser 0, que la aceleración en Y del centro de masa va a ser 0, y que la aceleración en Z del centro de masa va a ser 0. Es decir, con la suma de fuerzas, ¿sí?, igual a 0, lo que voy a garantizarme es que este objeto no se traslade. ¿Está bien? Entonces, la primera condición es pedir que el cuerpo no se traslade. Y para eso la suma de las fuerzas en todas las direcciones, que es el primer cuadrito azul que tienen ahí, les tienen que dar 0. Ahora bien, nosotros lo que vimos es que un cuerpo rígido podría no estar trasladándose, pero sí rotar. Por ejemplo, una polea, ¿no? Digamos, todas las fuerzas que actúan sobre una polea que está enganchada por un clavito, ese clavito va a ser la fuerza suficiente como para que el centro de la polea no se desplace, no se traslade, ¿sí? Sin embargo, la polea lo que hace es girar. Y entonces la primera condición sobre la suma de las fuerzas igual a 0 no me alcanza para garantizar que un objeto esté estático. O sea, un objeto va a estar estático cuando no se traslade y cuando no rote, cuando no haya rotación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo extra que tengo que pedir para garantizarme eso? O sea, que el cuerpo esté realmente en equilibrio. Bueno, que la suma de los torques externos sea 0, ¿sí? Si la suma de los torques externos es 0, acuérdense, los torques externos será igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Si es 0, la aceleración angular va a ser 0. Entonces, teniendo un sistema en el cual no hay traslación ni hay rotación, me garantizo que ese sistema está estático, está en equilibrio. Y estas son las condiciones que vamos a plantear en todos los problemas, ¿sí?, para garantizar o para ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que un determinado cuerpo o sistema permanezcan estáticos. ¿Está bien? Y esta es toda la teoría, chicos. ¿Se entendió lo que vamos a plantear? Tenemos que plantear suma de fuerzas y torque, y nada más, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Bueno, entonces vayamos a los ejercicios directamente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hay varios, vamos a ver a cuándo llegamos, pero si no les queda también digamos, en las diapositivas, y también hay otro archivo que tiene algunos ejercicios extras que pueden consultar de los que por ahí hoy no explicamos, ¿sí? Por ejemplo, el 6.10 les pide calcular las reacciones en el vínculo simple A, que es el punto de ahí que figura en la figura, que es donde tiene atada la cuerdita, ¿sí? Y en el vínculo doble B, que es ahí abajo, ¿sí?, en donde está unida la barra a la pared, ¿sí? Y les dice, si P, que no es el peso, es una fuerza que apunta hacia abajo y está ejercida sobre el extremo de la barra, es de 1000 newtons, ¿sí?, como les muestra en la figura, y la barra es homogénea, ¿sí?, la barra BC, y pesa 2000 newtons, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, vamos a plantear un poquito, siempre la idea es la siguiente, ¿no? Uno lo que hace es, ¿cuál es el objeto que quiero ver cuáles son las condiciones para que permanezca estático? Bueno, la barra, ¿está bien? O sea, yo estoy analizando qué es lo que le pasa a la barra. Entonces, lo que yo tengo que ahora, lo primero que debería hacer para plantear la suma de fuerzas, los torques, etcétera, es qué fuerzas están actuando sobre la barra, ¿sí? Eso es muy importante, sobre la barra, sobre el objeto que estén analizando, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, bueno, sobre la barra va a estar actuando la fuerza P, que era de 2000 newton hacia abajo en uno de los extremos, el peso de la barra, que está ahí indicado hacia abajo justo en el centro de masa de la barra. Acuérdense que es importante dónde están ubicadas las fuerzas, ahora que estamos viendo cuerpos rígidos. Y después tenemos en el extremo, en el punto C, la tensión, ¿sí?, que apunta siempre en la dirección de la cuerda, eso ya lo saben, ¿sí? Y en el punto B
y ahora por eso les voy a explicar qué es un vínculo simple o un vínculo doble. Digamos, ese punto B, esa pared, ¿sí? Ese clavito que está en B, tiene que estar haciendo las fuerzas necesarias para garantizarse que la barra, ¿sí? No se despegue de ese punto B, ¿sí? Se mantenga ahí. Esa es la manera en la cual permanece estática, por lo menos en ese punto, ¿sí? Entonces, fíjense, ese clavito en el punto B, ¿sí? O la pared o ese pegamento que hay en el punto B, tienen que estar resistiendo dos cosas. Por un lado, ¿qué es lo que evita la pared sobre el punto B? Bueno, va a tener que hacer una fuerza para arriba, que la voy a llamar RBI como la reacción en el punto B en la dirección I, en la dirección vertical. ¿Qué es lo que va a impedir esa reacción, chicos? ¿Qué les parece? Siempre vean qué es lo que hace falta para impedir que la barra se mueva. ¿Qué es lo que me impediría esa reacción, esa fuerza que hace la pared hacia arriba en la barra esa en el punto B? Que se caiga. Que se caiga, ¿está bien? O sea, por un lado el clavito ese está evitando que, o sea, si no estuviese esa fuerza hacia arriba, el extremo en el punto B de la barra se caería, ¿sí? Ahora bien, no me basta con que no se caiga, porque además la barra podría rotar alrededor de C, no sé, podría hacer algo extra, y entonces fíjense que tiene que haber otra fuerza que haga la pared, como si fuese una normal, ¿no? Como veníamos viendo en muchos ejercicios en la materia, que vaya a ser una reacción en la dirección horizontal. ¿Qué va a evitar eso? Que la barra en el punto B no se despegue de la pared, ¿sí? Ni que atraviese la pared, ¿sí? Es una fuerza normal. Entonces, fíjense que el punto B cumple dos funciones. El clavito es en B. Por un lado, hace una fuerza hacia arriba que evita que la barra se caiga, y por el otro lado va a ser una fuerza que no sé en qué dirección, si a la derecha o hacia la izquierda, pero en la dirección horizontal, que lo que va a hacer es evitar que la barra se despegue de la pared, ¿sí? Bueno, cuando en un punto yo lo que voy a tener son dos fuerzas independientes, dos reacciones independientes y perpendiculares, vamos a decir que esas reacciones son dobles, ¿sí? O sea, el punto B tiene que aguantar dos cosas que son independientes, ¿está bien? Una que se caiga y otra que se despegue de la pared, ¿sí? Que no necesariamente tienen que estar relacionadas. Entonces, ese vínculo en B es un vínculo doble. En cambio, fíjense que, bueno, el punto A es la cuerda que está unida a la pared, que a mí no me importa por ahora, porque digamos, la pared no es la barra, ¿sí? Y entonces el punto A no está en la barra, por eso yo dibujé la tensión en el punto C, ¿sí? Ya saben que la tensión en el punto C es igual a en el punto A porque está en la misma cuerda, ¿está bien? Pero fíjense qué pasa con la tensión. La tensión no es que apunta en una dirección vertical y en otra horizontal de manera independiente. Yo ya sé directamente que la tensión neta apunta en la dirección de la cuerda. ¿Está bien? Y entonces siempre las tensiones van a ser lo que uno llama vínculos simples. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo repite, por favor. ¿Por qué vínculo simple? Claro, la tensión ¿para dónde apunta? Ya sabés que apunta en la dirección de la cuerda absolutamente siempre, ¿sí? Más allá de que yo la pueda descomponer entre una componente vertical y una horizontal, esa tensión, esas dos componentes están relacionadas, ¿sí? Porque yo sé que la tensión apunta en la dirección de la cuerda. Ahora, en el punto B, yo tengo una fuerza que hace, digamos, que hace la pared hacia arriba, que no tiene por qué estar relacionada con la fuerza que hace la pared hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, cuando tengan una tensión siempre va a ser un vínculo simple, ¿sí? Y cuando tengan un clavito, algo como lo que tiene en el punto B, siempre va a ser un vínculo doble. Está bien. ¿Qué característica tiene además el vínculo doble que lo he visto en parciales y no quiero que se equivoquen, por eso se los digo y ahora me acordé? Fíjense que la resultante de las dos reacciones en el punto B no me va a dar una reacción que apunte en la dirección de la barra.
Eso quiere decir que, con esto quiero decir, nunca escriban, digamos, la fuerza que hace el punto B sobre la barra, ¿sí? Un punto de apoyo sobre la barra, en la dirección de la barra. ¿Está bien? Por eso les remarco que esas reacciones son independientes y la resultante puede apuntar para cualquier lado, no necesariamente en la dirección de la barra. Y algo contrario a las tensiones. Las tensiones siempre apuntan en la dirección de la cuerda, ¿sí? Esa es la diferencia entre un vínculo simple y un vínculo doble. Bueno, ¿me siguieron más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, igual esto más allá de todo eso, digamos, es un poco de definiciones, nada más, ¿sí? Vamos a hacer varios ejercicios. Fíjense, ¿cuáles eran las cosas que yo tenía que plantear? Bueno, una, la suma de fuerzas en todas las direcciones tiene que ser igual a 0, y la otra es la suma de torques externos respecto de algún punto, que ahora lo vamos a conversar, tiene que ser 0. De esa manera yo me voy a garantizar que el centro de masa de la barra no se mueve y que a la vez no hay ninguna rotación de la barra, ¿sí? Entonces siempre empezamos con la suma de fuerzas en la dirección X y en Z. Acá Z no tenemos, en general todos los problemas son, digamos, en un plano, ¿está bien? No hace falta que calculen 3 ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces fíjense, lo primero que planteé ahí en el punto 1 es la suma de las fuerzas en X, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tomar positivo hacia la derecha, ¿está bien? Y positivo hacia arriba. Bueno, como es positivo hacia la derecha, ¿qué voy a tener? Bueno, la reacción de B en X va a ser positiva. No sé si tiene que apuntar hacia la derecha, pero de última el signo me lo va a dar la cuenta. Y después lo que tienen sobre la barra es la componente de la tensión en la dirección X, ¿no? Que apuntaría en la dirección en la que está la línea esa roja, ¿la ven? ¿Estamos? Que va a ser T sub X, que apunta hacia la izquierda, ¿sí? No tienen más fuerzas en X, eso es igual a 0. Y de acá, si quieren, pueden despejar algo, qué sé yo, que la reacción de B en X esté por el seno de 45, ¿sí? ¿Estamos? Pero esto es igual, chicos, a la guía anterior, ¿sí? Nada distinto. ¿Qué fuerzas están actuando sobre I? Bueno, voy a tener la reacción en B hacia arriba, positiva. Ahora tengo la componente de la tensión de la cuerda hacia arriba, que va a ser T por el coseno, sería de 45. Bueno, es medio lo mismo, porque seno de 45 y coseno de 45 es lo mismo. Y tengo dos fuerzas hacia abajo. Una es la fuerza P, que eran los 2000 newton. No, los 1000 newton, perdón. Y la otra era la fuerza peso de la barra, que eran los 2000 newton. No tengo más fuerza, eso es igual a 0, esa es mi segunda ecuación. ¿Estamos? ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. En mi parte sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora me falta escribir lo que es la ecuación de, digamos, de torque respecto de algún punto, ¿no? A ver, ¿ustedes se acuerdan que el torque respecto de dónde se podía escribir la ecuación de torque? Eso lo estuvimos viendo varias veces, lo repetimos. ¿Desde dónde? ¿El año de rotación o el centro de masa? Está bien, o sea, más generalmente hablando, desde el centro de masa o de cualquier punto fijo, ¿sí? Ahora bien, si esta barra, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea de estos ejercicios? En estas ecuaciones, bueno, ver cuáles son las reacciones que a mí me van a garantizar, o sea, RBX, RBI, lo que siente el punto C, etcétera, que a mí me garantizan que esa barra esté quieta. La condición es que la barra esté quieta, no se traslada ni rota. Entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos fijos tengo acá sobre la barra, por ejemplo? Todos los que quiera, ¿no? Está bien que todos los puntos de la barra están fijos y entonces podría plantear el torque respecto de cualquier punto, total está fijo. No es como el caso de la guía anterior que había un eje instantáneo, todo lo demás se movía. Acá está todo quieto, ¿sí? Entonces, ¿entienden que tienen la libertad de plantear el torque respecto de cualquier punto? ¿Estamos con eso? Sí.
¿Sí? O sea, yo lo puedo, digamos, si yo les pregunto cuál es el eje instantáneo ahí, ¿cuál es? No, digamos, no saben todos los puntos, están todos quietos. ¿Sí? Acá no hay dinámica del cuerpo rígido, ¿sí? Justamente es todo lo contrario. Entonces, fíjense, como yo puedo elegir el punto que se me cante, en general yo lo busco sobre la barra, ¿no? Lo puedo plantear en cualquier lado, pues está todo quieto. Uno lo que tiene que hacer es tratar de elegir ese punto inteligentemente. ¿En qué sentido? No importa de dónde lo tomen, el resultado final tiene que ser el mismo, al final cuando resuelvan todo el sistema de ecuaciones. El tema es qué les conviene tomar para que resolver el sistema de ecuaciones sea lo más sencillo posible. Entonces, fíjense, ¿dónde tienen, en este dibujito, en este esquema, donde tienen fuerzas, dónde tienen la mayor cantidad de incógnitas? ¿En el punto B, en el centro de masa o en el punto C? ¿Dónde tienen más incógnitas? ¿Sería el punto B lo más complicado porque no podemos usar esos 60 grados, por ejemplo? No. Bueno, eso habría que ver, ¿está bien? Pero digamos, la idea es, tengo dos reacciones en B que son incógnitas. O sea, en el punto B están actuando dos fuerzas que no conozco, que son incógnitas, es justamente lo que quiero calcular, ¿sí? Y lo otro que no conozco es en el punto C la tensión. Ahora, ¿dónde tengo más incógnitas? ¿En el punto C o en el punto B? Estoy hablando de incógnitas, en el punto B, ¿no? Entonces, fíjense que lo que a mí me convendría hacer para hacer un poco las cuentas más sencillas es escribir el torque desde donde tengo la mayor cantidad de incógnitas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo escribo el torque desde el punto B? ¿Qué pasa con las reacciones esas? ¿Me hacen torque o no me hacen torque? ¿Se entiende lo que digo? Claro, el torque sería 0. De esas reacciones sí, que son incógnitas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ecuación de torque no me van a aparecer esas dos incógnitas. Por lo tanto, es como que termino obteniendo una ecuación que tiene un poquito, en la cual minimizo las incógnitas, ¿sí? O sea, uno siempre busca que el sistema de ecuaciones esté lo más desacoplado posible. O sea, llegan a lo mismo, pero si no es un lío. Si ustedes separan en el centro de masa, por ejemplo, todas las fuerzas, la tensión y las dos incógnitas de las reacciones en B van a ser torque, con lo cual no les conviene pararse desde el centro de masa. Tampoco les conviene pararse desde el punto C, porque en el punto C, ¿qué fuerza no va a ser torque? ¿Qué fuerzas no hacen torque en el punto C? La tensión. La tensión, pero la reacción en B en la dirección Y y en B en la dirección X me van a hacer torque. Con lo cual voy a tener una ecuación de torque con dos incógnitas. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué elijo el punto B? Porque si lo hago el punto B, la única incógnita que me hace torque es la tensión. Entonces tengo una ecuación con una incógnita. ¿Sí? Nada, esto es como para que siempre elijan algún punto más o menos conveniente, ¿está bien? Entonces yo elegí, si quieren háganlo de otro punto, para ver si llegan a lo mismo y practican, la suma de torques vistas desde el punto B, ¿sí? Y eso voy a imponer que sea igual a 0, ¿sí? Porque yo lo que quiero, digamos, es ver cuáles son todas esas reacciones o todas esas tensiones para que esa barra esté quieta, ¿sí? Bueno, escribamos el torque respecto al punto B. Respecto al punto B, ya vimos que las reacciones en B no me van a hacer torque, pero todas las demás fuerzas sí, ¿no? Entonces vamos a la sencilla. Y acá sí tienen que tener mucho cuidado sobre dónde están actuando las fuerzas, ¿sí? Al igual que en la guía anterior. Entonces, primero, ¿qué era lo primero que uno tenía que definir cuando planteaba torque? ¿Qué cosas definían? El sentido de giro, ¿no? Positivo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá es medio indistinto en qué sentido de giro toman positivo, adopten el que quieran, ¿sí? Porque como todo eso está igualado a 0, si yo tengo una ecuación igual a 0, o la misma ecuación con un menos adelante igual a 0, me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Yo acá tomé positivo en sentido antihorario. ¿Está bien?
Entonces, toda fuerza que me quiera hacer girar la barra respecto del punto B en sentido antihorario, me va a hacer un torque positivo. Entonces, fíjense, parémonos en la primera fuerza que escribí ahí, que es el peso de la barra. El peso de la barra está actuando sobre el centro de masa de la barra, que está justo en el medio de la barra, ¿no? Parado desde el punto B, ¿no? El peso, me aíslo el peso respecto de todo el resto de las fuerzas. ¿Qué es lo que intentaría hacer? ¿Que la barra gire en sentido horario o antihorario respecto del punto B? En sentido horario. En sentido horario, ¿está bien? Olvídense de todas las demás fuerzas. Pongo un clavito en B y dejo la barra suelta, digamos, bajo la acción del peso de la barra. ¿Qué va a hacer? Y la barra se va a querer girar en el sentido horario. Como yo tomé antihorario positivo, me queda un torque negativo. Entonces voy a tener menos el peso de la barra, y ahora yo lo que tengo que hacer es escribir cuál es el brazo de palanca, ¿sí? Y esto, chicos, lo pueden ver de 1.000.000 de maneras distintas. A mí me parece, en general, la que siempre uso yo, que en general me sirve, es la siguiente. Yo lo que el brazo de palanca, yo lo que puedo hacer es, digamos, va a ser siempre lo que es la distancia perpendicular, ¿sí?, a la fuerza que va hasta el punto en cuestión. Entonces, fíjense una cosa. A ver, si ustedes sobre el peso de la barra, ¿no?, el vector peso de la barra, trazan una línea punteada vertical, ¿sí? Fíjense que la distancia entre la línea punteada vertical y el punto B tiene que ser la mitad de 1 metro, ¿no? ¿Me siguen? Es la mitad de la línea roja que está ahí, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que yo llamo una distancia perpendicular a la fuerza, ¿sí? O sea, trazo una perpendicular a la fuerza y la desplazo hasta el punto B, pero esa longitud va a ser la mitad, en este caso, de 1 metro. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la fuerza P, la que se ejerce en el punto C hacia abajo. Ese torque está claro que va a ser negativo, de nuevo, ¿sí?, porque me buscaría girar la barra en el sentido horario respecto al punto B. ¿Cuál es la distancia perpendicular a ese vector vertical hacia B? Bueno, va a ser 1 metro. ¿Se entiende? O sea, yo desde el punto B hasta la línea vertical que pasa por digamos, que está en la dirección de la fuerza, tengo 1 metro de distancia, ¿sí? Entonces, ese es el último término que escribí ahí en el torque. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Me siguen? ¿Sí? Es el brazo de palanca, ¿no? Ustedes tienen la fuerza y buscan distancias perpendiculares, porque tienen un producto vectorial, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. vamos a la tensión. La tensión, digamos, yo lo que hice fue lo siguiente. Descompuse la tensión en la componente X y en la componente Y, ¿sí? Entonces, fíjense, primero la descompuse en el segundo término de la ecuación en la componente X, en la componente Y, perdón. En la componente Y, ¿cuál es la componente Y de la tensión? Bueno, va a ser T por el coseno de 45, va a ser una tensión T sub I apuntando hacia arriba, ¿sí? Bueno, si yo trazo una perpendicular a esa tensión, ¿sí?, y desplazo esa perpendicular hasta el punto B, ¿qué distancia tengo? ¿Está claro que es la línea roja esa, la longitud de la línea roja esa? Que va a ser, esa es perpendicular a la tensión en I y me conecta el punto C con el punto B. Habría que bajar esa línea hasta el punto B, pero es lo mismo, ¿sí? Esa es la distancia que tienen que escribir. ¿Y cuánto vale esa distancia, chicos? 1 metro. ¿Está bien? ¿Es 1 metro? ¿Sí? Bien. Ahora no me tengo que olvidar que también tengo una componente en I de la tensión. Ahora piensen una cosa, esa tensión en I, que va a apuntar hacia la izquierda, ¿no?, haría que la barra gire
en el sentido horario o antihorario alrededor de B? ¿Qué les parece? La tensión, dijo, ¿no? En X, la tensión en X, perdón. La tensión en X que apunta hacia la izquierda. ¿Sí? Alrededor del punto B, ¿buscaría que la barra gire en sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, con lo cual, fíjense que el tercer término de la ecuación de torque es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la componente en X de la tensión? Va a ser T por el seno de 45. ¿Sí? Miren el triangulito que hay ahí, digamos, con uno de los la hipotenusa es la cuerda, el cateto horizontal es la línea roja, y bueno, y el vertical es la parte esa de la pared. ¿Cuál va a ser la distancia entonces perpendicular a esa tensión en X que vaya hasta el punto B? Ahí hice muchos dibujitos en la, digamos, muchas líneas en el diagrama. ¿Cuál va a ser? ¿La línea roja, la línea azul u otra cosa? ¿Qué les parece? Te ven que la tensión en X apunta en la dirección de la línea roja, ¿no? ¿Cuál es la perpendicular a la línea roja? Bueno, una línea vertical como el azul, ¿sí? Esa línea azul la hago llegar hasta donde está el punto B, ¿sí? Entonces está claro que la longitud de la línea azul esa es la distancia perpendicular a la tensión en la dirección X. ¿Está bien? Que es el cateto que hay entre el punto B y la línea roja, ¿sí? Es ese cateto el que buscan, ¿sí? Bueno, a eso yo lo llamé X, pero bueno, hagan un poco de trigonometría. ¿Qué saben de ese triangulito, cuyo uno de los catetos es la azul y el otro cateto es la línea roja? Bueno, que la tangente 60 es opuesto, o sea, la línea roja, que mide 1 metro, sobre el adyacente, que es la línea azul, que mide X, ¿sí? Fíjense que si ahí despejan X, lo pueden reemplazar de nuevo en la ecuación de torque, que es lo que hice en la tercera expresión. ¿Está bien? Bueno, este es el planteo, chicos. Con eso ahí despejan la tensión. Fíjense que no tienen que ir a las otras ecuaciones para obtener cuánto vale una de las incógnitas, y ahí obtienen la tensión. Bueno, ¿me siguieron? Profe, ¿Alguna duda? ¿por Sí. qué la tensión apunta hacia abajo? O sea, la ¿Hacia tensión abajo? en I. Claro, si está haciendo el... Ah, no, vi mal. No, Ah, no, la sí, tensión en I apunta hacia arriba, ¿sí? Y respecto del punto B, una fuerza que apunta hacia arriba buscaría que gire la barra en el sentido antihorario, ¿no? Por eso es positivo el torque. Los signos que estoy escribiendo ahí son del torque, ¿sí? Y la tensión en X apunta hacia la izquierda, y si vos tirás del punto C hacia la izquierda, alrededor del punto B va a girar la barra en sentido horario también, ¿sí? pero ahí no estaríamos diciendo que la altura que tiene del punto B a la horizontal roja es la misma que hay en la horizontal roja que en el punto A. ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Es que el punto A no lo estás teniendo en cuenta acá, porque el punto A no está dentro de lo que es la barra, ¿sí? O sea, yo del punto A acá me olvidé. Yo estoy mirando la barra. Como mucho veo el punto B y el punto C, que pertenecen a la barra, ¿sí? No sé si apuntaba ahí tu pregunta. Sí, profe. Gracias. ¿Está bien? O sea, yo mido distancias al punto B, siempre perpendiculares a la componente de la fuerza que escribí en el torque, ¿sí? Bueno, vieron que planteando el torque desde el punto B me hace obtener el valor de una de las incógnitas de manera directa, ¿sí? Que es la tensión en este caso. Y bueno, una vez que tienen la tensión, tienen dos ecuaciones más que son las de Newton, reemplazan esa tensión en la ecuación 1 y 2 y obtienen las reacciones en B, ¿sí? ¿Está bien? O sea, tienen una reacción en B que es de 1268 y tienen otra reacción en B en la dirección I, ¿sí? Que también es positiva, que es 1732. ¿Está bien?
Bueno, ¿se entendió? Profe, Sí. ¿por qué la de tangente 60 es igual a 1 metro sobre X? Porque mirá el triangulito que une, digamos, la hipotenusa es la barra, ¿no? BC. El cateto opuesto al triangulito de abajo es la longitud de la línea roja esa, ¿no? El opuesto a 60. Sí. ¿Está bien? Y el cateto adyacente es la longitud de lo que vendría a ser la línea azul, que era X. Bueno, la tangente, ¿qué es? Opuesto sobre adyacente. Opuesto es 1 metro, el adyacente era el valor de X que no conocías. ¿Está bien? Ah, está bien, gracias. ¿Está bien? ¿Sí? No, acá no tienen que mezclar el 45 porque, bueno, acá yo quiero una distancia que me la resuelve los 60 grados que están ahí. ¿Sí? Bueno, una cosita más nomás. Les pedía la reacción, en el problema les decía la reacción en el vínculo simple A, o sea, en el punto A. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale la fuerza que siente el punto A? Bueno, lo mismo que la tensión, ¿no? Para el otro lado, porque está en el otro extremo de la soga y tira para el lado contrario a la tensión que apunta sobre el punto C, ¿sí? Pero digamos, vale lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué calcularon acá? ¿Cuánto tiene que ser la tensión? ¿Cuánto tiene que resistir el punto B hacia arriba y hacia el costado? Para garantizarme, ¿sí?, que esa barra se quede ahí. Y eso es útil en ingeniería, ¿no? Porque si ustedes quieren colgar algo, por ejemplo, ¿sí?, desde un puente hasta cualquier pavada, ¿sí?, a lo mejor tienen que definir qué tipo de clavito ponen en el punto B. O sea, si ustedes no hacen ninguna cuenta, por ejemplo, y eso después lo van a ver mucho mejor en otra materia, se llama estática y resistencia de los materiales, en general se llaman así, no sé, en la UNAM. Digamos, la idea es justamente ver qué clavito tienen que comprar o cómo lo tienen que pegar para que logre aguantar todas las fuerzas que están actuando sobre la barra y logre que esa barra no se caiga. ¿Está bien? Entonces, les sirve de alguna manera para diseñar lo que quieren armar. Esto, ¿sí? O sea, si yo acá esto lo pongo por ahí con un clavito nomás, y el clavito se rompe y se cae, no es suficiente, entonces debería poner algo que me resista. Por ejemplo, 1268 newton en la dirección vertical y que resista también 1700 newton en la dirección vertical y la otra horizontal. Lo dije al revés. Y lo mismo la cuerda, ¿no? Si pongo una cuerda finita, cuando yo sé que ahí tiene que bancarse una tensión de 1800 newton, se me va a romper. Entonces, estos problemas sirven para ver qué vínculos tienen que agregar al sistema para garantizarse que ese sistema permanezca estático. ¿Está bien? Ese es un poquito el motivo por el cual se ve este tema. Bueno, ¿alguna duda? Ahora hacemos algunos más, pero... ¿Sigo? Estos problemas son más que nada complicados a nivel geométrico, pero en sí, una vez que le engancha la vuelta, es fácil. Vamos al problema 6. ¿Sí? Les dice, para el sistema indicado en la figura, ¿sí?, que es esa barra que está apoyada en el punto A y el punto B, ¿sí?, les dice cuánto valen las fuerzas, que F1 vale igual a F2 en módulo, ¿no? Son 200 newton, pero F1 se hace con un cierto ángulo alfa respecto de la horizontal, o sea, de la barra, de 45 grados. Entonces, justamente a ustedes les dice, determine las reacciones de los vínculos en el punto A y en el punto B. O sea, cuánto tiene que aguantar A y cuánto tiene que aguantar B. Bueno, una cosita, fíjense en los dibujitos. ¿Qué diferencia hay entre el dispositivo que yo estoy usando para el punto B y el dispositivo que estoy usando en el punto A? ¿Qué ven de diferencia? Que se los denomina apoyos, ¿sí? El punto B y el punto A están sobre un apoyo. Fíjense que en el apoyo que está sobre el punto A, ¿sí?, tiene unas rueditas. ¿Y qué les parece que eso va a significar? O sea, que el punto A ver si lo ven de manera intuitiva. Si ese vínculo, ¿no?, es un carrito, ¿no?,
Yo apoyo esa barra en el punto A con un carrito. Está claro que el punto A se podría desplazar libremente, ¿sí?, hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Porque no está fijo en la dirección horizontal el carrito, ¿sí? ¿Para qué me va a servir ese vínculo, ese apoyo móvil? Simplemente para que el punto A no se caiga en la dirección vertical, ¿sí? Eso es un apoyo móvil. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? También lo van a ver bien en otra materia, pero ¿sí? O sea, cuando tienen un carrito, algo de ese estilo, que es un apoyo móvil, me va a, digamos, a dar como resultado una reacción en la dirección vertical únicamente, ¿sí? O sea, perpendicular a las rueditas. ¿Está bien? En cambio, en el punto B no tengo rueditas, es como si fuese un apoyo que me evita dos cosas, que el punto B suba y baje y que el punto B se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Se entiende que no hacía falta que en el punto A, por ejemplo, ponga un apoyo fijo? Si la barra es un cuerpo rígido, ¿no? Y yo ya estoy evitando que el punto B, que un extremo de la barra se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Hace falta que el punto A también ponga esa restricción? O sea, si ya el punto B está fijo, el punto A no va a poder ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, ¿para qué voy a poner un vínculo fijo si con un vínculo móvil me alcanza? ¿Sí? Bueno, esto es cultura general, nada más. Ahora bien, fíjense que el punto A de todos modos podría subir y bajar, por eso lo tengo que sostener en el punto A también, porque podría estar rotando respecto al punto B, ¿sí? Bueno, hay otros usos que se le dan a esto, y fíjense que eso también se cumple en los puentes. En general, como las cosas no son cuerpos rígidos, digamos, lo que suele suceder, y eso también lo vamos a ver en alguna guía de manera muy sencilla, es que los objetos, cuando, digamos, tienen variaciones de temperatura, lo que puede suceder es que se expandan o se contraigan, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces es necesario un vínculo como el del punto A, porque si los dos vínculos fuesen dobles, ¿está bien? O sea, en el punto A, ese punto, digamos, ese carrito aguantaría que el punto A no desplace hacia la izquierda y a la derecha, y el punto B no permitiría que el punto B se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha. Si yo fijo esos dos puntos de esa manera, ¿no?, en una situación real, no en estática, y aumenta la temperatura y eso se expande, ¿qué les parece que puede llegar a pasar con esa estructura? Se podrían curvar, podría hacerse una curva, podría pasar cualquier cosa, depende. Sí, claro, se podría curvar, se podría romper, ¿sí? Si se contrae lo mismo, se podría romper, ¿está bien? Entonces, en general, estas estructuras, como los puentes, las vías de los trenes, etcétera, tienen algún grado de libertad que, digamos, justamente contemplan esas, digamos, digamos que algo pueda, digamos, digamos, comprimirse o expandirse, ¿sí? No es el caso que vemos acá, porque acá usamos cuerpo rígido, las cosas no se expanden ni se contraen, nada, pero bueno, como para que lo tengan en cuenta. ¿Vieron, por ejemplo, en las calles que uno pone brea entre medio de, digamos, cuando uno mira en la calle no es una capa de cemento que dura 4 kilómetros, sino que cada tanto hay brea, ¿no? Que es un material elástico ese. Bueno, ¿qué es lo que logra eso? Que como la calle se va a expandir o se va a contraer, dependiendo de cómo le pegue el sol o de qué tanto frío haga, justamente esa expansión se la va a absorber justamente esa brea, que es un material elástico, ¿sí? Eso sería como una especie de vínculo simple, ¿sí? Bueno, nada, pavadas que estoy diciendo como para que entiendan por qué Corno, digamos, aparecen este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, yo lo que quiero es plantear las ecuaciones de Newton y de Torque sobre esta barra, porque lo que me quiero garantizar es que esté estática la barra. ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra? Bueno, las dos que ya me dibujaron en el problema, y en el punto B, como yo ya sé que ese apoyo es fijo, ese punto B yo ya sé que va a evitar ese apoyo, ese vínculo, que el punto B se mueva hacia la izquierda o a la derecha, o sea, va a tener una componente horizontal que va a ser
RBX, que en principio no sé hacia dónde apunta. ¿Está bien? Bueno, sí sé hacia dónde apunta, debería apuntar hacia la izquierda, porque F1 en la componente horizontal va a apuntar hacia la derecha. Pero bueno, si con eso le pifian, no importa, porque el resultado final les va a dar el signo y se acomodan los resultados, no hay problema. Y también en el punto B va a haber una reacción independiente hacia arriba que va a evitar que la barra se caiga, por lo menos del lado del punto B, ¿sí? El punto A es un vínculo simple, si se quiere, es un apoyo móvil, con lo cual lo único que va a hacer es evitar que el punto A sube o baje, ¿sí? Con lo cual voy a tener una reacción, como esa barra está apoyada, una reacción hacia arriba que la voy a llamar R sub A, ¿sí? Bueno, entonces escriben suma de fuerzas en X igual a 0, en X ¿qué tienen? Van a tener la reacción en B en X negativa, la fuerza, la componente de la fuerza 1 hacia la derecha, positiva, que es F1 por el coseno de 45, y todo eso es igual a 0, mi primera ecuación, ¿sí? Fíjense que de esta ecuación ya directamente saben cuánto vale la reacción en el punto B en la dirección X, ¿sí? Porque es una ecuación con una incógnita. Vamos a la fuerza sobre I. Voy a tener la reacción en B en I hacia arriba, positiva. La reacción en A hacia arriba, positiva. Voy a tener la fuerza 2 hacia abajo, negativa, y la componente de F1 en I, que va a apuntar también hacia abajo, negativa, ¿sí? Bueno, F1 en I va a ser F por el seno de 45, toda esa ecuación igualada a 0, ¿sí? Y fíjense que ahí tienen una ecuación con dos incógnitas y por lo tanto no les alcanza, ¿sí? Entonces plantean la tercera ecuación. Y la tercera ecuación es de torque. Bueno, acá fíjense, ¿de qué lugar, digamos, a ustedes les parece que conviene plantear torque? Desde B, que tenemos más incógnitas. Desde B, que tienen más incógnitas. Y fíjense que se me ocurrió plantearlo desde el punto A. ¿Está mejor eso que lo que dijiste vos? No, es lo mismo, ¿sí? No hay problema. Pero ¿por qué yo lo planteé desde el punto A? Porque si bien en el punto B tengo más incógnitas, fíjense que si yo también me paro en el punto A, RBX no va a ser torque, ¿no? Porque apunta hacia el punto A. ¿Sí? Entonces, tengo una sola incógnita que me hace torque, que es RBI. ¿Está bien? Acuérdense de eso. O sea, plantéenlo de donde quieran, pero en este caso sale sencillo, pues no hay ningún ángulo, no hay nada raro. Yo lo planteé desde el punto A, tomé positivo en sentido antihorario, ¿sí? Entonces tengo RBI que me haría girar la barra en el sentido antihorario respecto al punto A, ¿sí? Entonces voy a tener un torque positivo. ¿Y cuál es la distancia entre RBI perpendicular llegando al punto A? Bueno, la suma de todos esos 2 metros que aparecen ahí, que son 6 metros en total. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra fuerza me va a hacer torque? Bueno, la fuerza F2, ¿no? Me querría hacer girar la barra en el sentido horario, ¿sí? Y está aplicada a una distancia de 4 metros perpendicular a F2 llegando hasta el punto A, ¿sí? Y después F1, fíjense que la pueden dividir en dos componentes. Una que es la componente horizontal, que hace torque, chicos, eso, en la dirección de la barra. F1 en la dirección de la barra, ¿hace torque respecto al punto A? Sí. Si está en la dirección de la ¿Sí? barra, no. Si está en la dirección de la barra, no, ¿no? A ver, si ustedes tiran de la barra, ¿sí? En la dirección de la barra, no contribuye esa fuerza a que gire respecto al punto A. ¿Está bien? Porque es paralela al vector posición, ¿sí? Y el producto vectorial les da 0. La única componente que me va a hacer torque de F1 es la componente perpendicular a la barra, ¿sí? Que me va a hacer un torque negativo porque me buscaría, o sea, la componente perpendicular a la barra de F1 apuntaría hacia abajo, buscaría girar la barra en el sentido horario, ese torque sería negativo, ¿sí?
por eso tengo menos F1 por el seno de 45, esa es la componente de F1 perpendicular a la barra, y la distancia entre esa componente y el punto A va a ser de 2 metros. ¿Está bien? Todo eso lo igual a 0. Bueno, resuelvo RBI y bueno, ahí tienen todo el sistema de ecuaciones como para llegar a todas las cuentas. ¿Se entendió? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Profe, ¿puede explicar lo de los torques de vuelta? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Respecto a las reacciones, no sé si lo había dicho o no. En el Sí. caso B, ¿usted lo decompuso en X y en Y porque está fijo? ¿Por ser apoyo fijo? Porque es un vínculo doble ese, es un apoyo fijo. Evita ok. dos cosas, que la barra se desplace en el sentido horizontal y evita que la barra se caiga. ¿Sí? Ok. Por eso tenés dos reacciones. Y el punto A, ese vínculo no ofrece restricciones sobre que el punto A se mueva en la dirección horizontal. Lo único que hace ese punto A, ¿sí?, es evitar, ese vínculo en A es evitar que la barra en ese extremo se caiga, ¿sí? Y un poquito lo que les decía, el motivo de eso es a fines prácticos justamente porque los cuerpos rígidos en general no son tan rígidos y uno tiene que, digamos, en prácticas ingenieriles, considerar que una vía se expande o cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, también me pidieron que repita lo de los torques. ¿Qué parte? ¿Toda la ecuación? No me acuerdo quién preguntó, perdón. ¿Está bien? Yo planteé el torque respecto del punto A, ¿sí? Tomé, o sea, como torque positivo todos aquellos en los cuales las fuerzas buscarían que la barra gire en sentido antihorario, ¿sí? Me paro en el punto A, voy al extremo B. En el extremo B tengo una fuerza que apunta en la dirección de la barra, que ¿qué les parece? Eso no va a generar una rotación alrededor del punto A, porque apunta al punto en donde estoy tomando el torque, ¿sí? Era cuando veían digamos, un cilindro rotando, el peso y la normal no hacían torque, porque apuntaban en la misma línea que pasaba por el eje instantáneo, ¿está bien? Y la reacción en I del punto B buscaría que la barra gire en el sentido antihorario, con lo cual tiene un torque positivo. ¿A qué distancia está aplicada? ¿Cuál es el brazo de la palanca entre la reacción de BI y el punto A? Bueno, eso es la longitud de la barra, que son 2 metros más 2 metros más 2 metros, que son los 6 metros que aparecen ahí, ¿sí? Después tengo F2. F2 actúa perpendicular a la barra, me haría girar la barra en el sentido horario, con lo cual es un torque negativo, por eso puse un signo menos, y está aplicada a 4 metros de distancia respecto del punto A. ¿Sí? Esa es la distancia perpendicular a F2. ¿Sí? Y después en F1 tenés una componente paralela a la barra, que no hace torque, ¿sí? Porque si ustedes prolongan el vector fuerza, ¿sí?, van a ver que pasa por el punto A y no hace torque, y la componente perpendicular a la barra que apunta hacia abajo, que es la componente en I de F1, que es F1 por el seno 45, que haría girar a la barra en el sentido horario, por eso es negativo ese torque, y va a estar aplicada a una distancia respecto del punto A de 2 metros. ¿Está bien? Esa es, o sea, la componente de F1 en la dirección I es la línea punteada que ven ahí, ¿sí? Vertical. ¿Y a qué distancia hay entre esa línea punteada y el punto 2, que es la distancia perpendicular, y el punto A? 2 metros. ¿Mm? Bueno, ¿te respondí más o menos? Creo que sí. ¿Está bien? Bueno, pensalo, si no, cualquier cosa, preguntanos. Bueno, hagamos uno más. Son todos iguales, pero bueno. Les dice el problema 6.7. Les dice, la escalera homogénea AB, ¿sí?, que es otra barra, ¿está bien?, de la figura, está apoyada en equilibrio y sin fricción sobre la pared vertical, ¿sí?, pero sobre un piso horizontal rugoso.
Si el peso de la escalera es de 800 newton, les pide calcular, bueno, todas las reacciones, ¿no? Las reacciones en los apoyos A y B, ¿sí? Y después les pide cuál sería la fuerza de rozamiento. Entonces, la idea es la siguiente. Para resolver estos problemas, primero tengo que plantear toda la fuerza, hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra, en este caso de la escalera, teniendo en cuenta qué tipo de vínculos tengo, ¿no? Fíjense en lo que les dice el problema, ¿no? Les dice que la barra está apoyada en equilibrio y sin fricción sobre la pared vertical. Entonces, fíjense, el punto A de la escalera, ¿no? Que está en contacto con la pared. ¿La pared qué rol cumple ahí? Que el extremo se caiga o suba, o que de alguna manera la escalera atraviese la pared. ¿Qué es lo que impide? Que atraviese la pared es, Que es lo que va a atraviese ser la la pared. normal. Claro. Claro, es una normal, ¿está bien? No puede tener una componente tampoco vertical porque justamente les dice que la pared vertical no, digamos, no hay rozamiento entre el punto de la escalera A y la pared vertical. Por eso fíjense que esta reacción, ¿sí? Es simple, si se quiere, ¿no? Tienen una única dirección que es perpendicular a la pared y que lo que evita es que el extremo de la escalera atraviese la pared, ¿sí? Si no estuviese la pared, el extremo A se iría más allá de la pared, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa en el punto B? Bueno, en algún lado voy a tener que necesitar un vínculo doble, porque si no la escalera se me va a deslizar, ¿sí? Por un lado, en el punto B, digamos, voy a tener una reacción que va a apuntar hacia arriba, que es justamente que evita que la escalera en el punto B atraviese el piso, va a ser la normal, ¿no? Y por el otro lado, si no hubiese rozamiento, ¿para dónde se iría el punto B? Ustedes se apoyan la escalera y no hay rozamiento en ningún lado. Hay aceite en la pared y aceite en el piso. El punto B, el extremo inferior de la escalera, ¿para dónde se va? Para la derecha. Para la derecha, ¿está bien? Está claro que ahí o ponen un clavito o la escalera está parada sobre un piso con fricción, ¿sí? Que justamente el rozamiento con el piso va a evitar que el punto B se desplace hacia la derecha y entonces la escalera se caiga. ¿Para dónde va a ser esa fuerza, ese vínculo en la dirección horizontal? Para la izquierda. Y ese vínculo justamente en la dirección horizontal no es ni más ni menos que la fuerza de rozamiento. ¿Está claro? Esa es la fuerza de rozamiento, es la que impide que el punto B se desplace. ¿Sí? Es un rozamiento estático. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otras fue'rzas tengo? El peso de la escalera y nada más. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí incluí distintos puntos, el punto A, el punto B, y después definí un punto O' y un punto O, que me va a servir para calcular un poquito algunas distancias, ¿sí? Y L es la longitud de la escalera. Bueno, le dice que la escalera está a 30 grados respecto de la vertical. Entonces, planteemos las ecuaciones de Newton en X. ¿En X qué tienen? Bueno, tienen la R sub A, ¿sí? Tomo positivo hacia la derecha, ¿sí? Igual es indistinto, pues está todo quieto acá. R sub A positivo. R sub Bx, que era la fuerza de rozamiento negativa, ¿sí? Y eso es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que de la primera ecuación yo tengo que R sub A es igual a la fuerza de rozamiento, ¿sí? Estática. Esa es mi ecuación 1, que por ahora mucho más no puedo decir porque no conozco ni la fuerza de rozamiento, que es un vínculo, ni la reacción en el punto A, que era el otro vínculo. Los vínculos son siempre incógnitas, ¿sí? Bueno, el otro planteo, la suma de fuerzas en la dirección Y. ¿Qué tengo en Y? Bueno, tengo en el punto B la reacción de B en la dirección Y, que es positiva porque apunta hacia arriba. El peso es negativo porque apunta hacia abajo y eso es igual a 0, ¿sí? Fíjense que de acá tengo una ecuación con una incógnita, pueden calcular directamente cuánto vale RBI, ¿sí? Que son 800 newton, es el peso justamente de la escalera. Bueno, y ahora calculen el torque. Ahora sí, ¿desde dónde calcularían el torque?
acá. Acá sí, no hay dudas. Está bien que en el punto B, que es donde tengo más incógnita, ¿no? Si yo hiciese el torque, en este caso desde el punto A, tanto la fuerza de rozamiento como la reacción de B en la dirección ni me van a hacer torque alrededor del punto A, con lo cual estaría teniendo una ecuación con dos incógnitas que en definitiva me molesta, ¿sí? Entonces voy a escribir el torque respecto del punto B porque la fuerza de rozamiento no me va a hacer torque y RB, que si bien la calculé tampoco me va a hacer torque, pero me va a hacer todo un poco más sencillo. Entonces escribo respecto de B. La suma de torques respecto de B externos es igual a 0. Entonces, fíjense, hay dos fuerzas que acá me hacen torque, ¿no? Una es la reacción en A. Voy a tomar otra vez, como lo tomé acá. Bueno, por ejemplo, tomé positivo en sentido horario, ¿sí? O sea, todo lo que gira para un lado tiene un signo, lo que tienen que tener en cuenta es que todo lo que gira para el otro lado tiene el signo opuesto. Eso es lo importante, ¿sí? Yo pongo un clavito en el punto B y miro únicamente la fuerza que está actuando R sub A en el punto A, hacia la derecha, en este diagrama de cuerpo libre. Buscaría que la escalera gire en el sentido horario o antihorario respecto del punto B. Antihorario. Antihorario, ponen un clavito en B, agarran el punto A y tiran hacia la derecha. La escalera No, el punto gira A, como claro. la solución. Respecto a B, sí, perdón. Gira- Sí, sí. Claro. Entendí el Acuérdense punto que B. siempre los torques dependen del punto desde el cual lo están calculando, ¿sí? Yo estoy viendo la rotación alrededor de B porque estoy calculando el torque respecto del punto B, ¿sí? Entonces, R sub A me va a hacer un torque en sentido horario, que lo tomé positivo en este caso, en donde el brazo de palanca acá va a ser la distancia perpendicular que haya entre la fuerza R sub A y el punto B, que no es más ni menos que la línea azul que está ahí a la izquierda, ¿no? Yo tengo una línea que es perpendicular a R sub A y la extiendo hasta donde tengo el punto B, ¿sí? Bueno, esa línea básicamente es el segmento OB, ¿sí? Esa distancia perpendicular, ¿sí? Y después tienen la fuerza, peso, que si yo me paro en el punto B y y tiro hacia abajo desde el centro de masa de la escalera, ¿para dónde me quiere hacer girar la fuerza peso, la escalera? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, ¿está bien? Entonces, bueno, como había tomado horario positivo, antihorario va a ser negativo, va a ser menos P, por ahora la distancia, digamos, tengo que trazar una línea perpendicular a la fuerza, que es esa línea roja, que llegue hasta donde tengo el punto B, ¿sí? O sea, si yo esa línea roja la bajo paralelamente hasta llegar al piso, ¿sí? Esa básicamente es esa distancia perpendicular. Entonces, fíjense, esa distancia va a ser, bueno, la mitad de la distancia que hay entre el punto B y la pared, ¿no? Que es el segmento OA, miren arriba, ¿sí? Dividido 2. ¿Sí? Bueno, acá se la tienen que rebuscar un poco con geometría. Esa es la distancia perpendicular a la fuerza que llega hasta la altura en donde está el punto B. Bueno, y ahora más geometría, o sea, tienen que calcular el segmento OB. El segmento B básicamente es la longitud de la línea azul, ¿sí? Entonces, bueno, tienen el ángulo 30i, la hipotenusa es L, el largo de la escalera, bueno, saben que L por el coseno de 30 les va a dar justamente la posición del punto A, el segmento B, ¿sí? Y bueno, para la línea roja, que es la otra distancia, ¿cómo lo calculan? Bueno, va a ser la mitad de la distancia entre la pared y el punto B, ¿no? Que es el segmento OA. Entonces, eso que vendría a ser el cateto opuesto al triángulo S, ¿sí? Que va a ser L por el seno de 30, y lo tengo que dividir por 2 porque está sobre el centro de masa. Bueno, hagan esa cuenta, obtienen las reacciones y
Bueno, listo, ya está. Y fíjense que en el punto B les pide cuál debe ser el valor mínimo, el coeficiente de rozamiento entre la escalera y el piso. Bueno, sabiendo que la fuerza de rozamiento a mí me dio 231 newton, eso tiene que ser igual a mu estático por la normal es el peso, y calculan el mu estático, no tiene más vueltas que eso. Un comentario, chicos, que hace 3 ejercicios lo quiero decir y me olvido. Fíjense una cosa, o sea, a lo mejor ustedes deciden, bueno, yo necesito 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? En general son 3 ecuaciones. No se les ocurra plantear una de Newton y 2 de torque, por ejemplo. ¿Está bien? Porque el torque lo planteen desde donde lo planteen. Si bien el planteo es distinto, es una ecuación linealmente dependiente con cualquier otro planteo de torque. Con esto lo que quiero decir es, supónganse que tienen estos 3 planteos y les falta una incógnita. ¿Sí? Dicen, no, con estas 3 ecuaciones que yo escribí ahí, no puedo resolver el problema porque tengo más incógnitas. Entonces dicen, bueno, entonces agrego una ecuación más que sea plantear el torque respecto del punto A. ¿Está bien? Que eso es algo que se les puede ocurrir. Bueno, créanme que esa ecuación del torque respecto del punto A no me agrega, no es linealmente independiente con las otras 3, con lo cual no me agrega nada. Si ustedes logran escribir las 3 ecuaciones y terminan teniendo más incógnitas que ecuaciones, es porque hicieron algo mal, ¿sí? Pero nunca planteen más de una ecuación de torque porque hay una sola ecuación de torque que aporta, todas las demás no aportan nada nuevo, ¿sí? Eso es importante, ¿está bien? No escriban 5 ecuaciones de torque respecto de puntos distintos porque no les va a resolver el problema eso, ¿está bien? Sí. Bueno, y hagamos, ¿sí? Y hagamos que de paso les comento que había un punto, un resultado en la guía que no estaba bien, ¿sí? Bueno, no requiere mucha geometría, es el 12, les dice un tablón de 200 newton, el tablón es ese horizontal que ven ahí, digamos, cuyo peso está aplicado sobre el centro de masa, esa CG que ven ahí, en el tablón lo llaman también centro de gravedad, ¿sí? Es el centro de masa. Se encuentra apoyado en una saliente, ¿sí? Tal como muestra el esquema, ¿sí? O sea, digamos, el tablón está apoyado en el punto B y en el punto A, ¿sí? Sobre el extremo A se coloca una carga, que es ese bloque que ven ahí en el extremo izquierdo de 1500 newton, y el centro de gravedad del tablón está ubicado a 3 metros, como les muestra ahí el dibujito, respecto del punto A. Les dice que un obrero de 400 newton de peso, ¿sí? Comienza a caminar sobre el tablón hacia el otro extremo. O sea, el tipo se va a ir alejando, más que un tipo es un chico, ¿no? Porque es un obrero infantil, 400 newton es 40 kilos, ¿sí? Siempre decimos lo mismo cuando explicamos eso. Fíjense que el tipo lo que va a hacer es, quiere caminar, digamos, hacia la derecha, ¿está bien? Hacia el otro extremo. Ahora, está claro que, digamos, yo no puedo tener un tablón de 2 kilómetros y que el tipo camine 2 kilómetros hacia afuera, porque lo que va a terminar pasando es que el tablón se cae, ¿no? O sea, este tipo va a poder llegar a alejarse respecto de lo que es el precipicio ese, una cierta distancia, ¿sí? Más allá de esa distancia, el tablón se va a caer y el tipo también, ¿sí? Entonces, justamente lo que les pregunta es calcule hasta qué distancia X, medida desde el punto A, que aparece ahí en la figura, ¿sí? En el esquema, puede caminar este obrero para que el sistema permanezca en equilibrio y el obrero no se caiga. ¿Está bien? Entonces, está claro que eso va a depender de muchas cosas, en particular de cuál fue la carga que puse en el punto A. No es lo mismo haber puesto 1500 newton que 200.000 newton o que 100 newton, ¿sí? Bueno, entonces, justamente ahí a la derecha les escribo, ¿qué es lo que piden? Piden el X máximo respecto del punto A, que se puede alejar el obrero sin caerse, más allá de
distancia, el tablón se cae. ¿Qué pasa más allá de esa distancia, chicos? ¿Qué le parece? El tipo llegó, no sé, a 5 metros de distancia respecto del punto A. Si da un paso más, el tablón se cae y el tipo también. Fíjense que yo hice el diagrama de cuerpo libre del tablón, ¿no? Del tablón, porque yo estoy buscando condiciones sobre, digamos, reacciones para garantizarme que el tablón permanezca estático, ¿sí? No es digamos, no hago un diagrama del cuerpo libre del tipo, de la carga, de nada, del tablón, ¿sí? Me quiero garantizar que el tablón esté ahí quieto. ¿Qué fuerzas actúan sobre el tablón? Bueno, su propio peso hacia abajo, 200 newton, el peso del tipo, ¿sí? Que está aplicado donde esté el tipo, 400 newton hacia abajo. En el punto B hay un apoyo, ¿sí? Entonces, en el punto B va a haber una reacción hacia arriba, ¿sí? Y en el punto A tengo dos fuerzas. Una es la fuerza que hace la carga hacia abajo, 1500 newton, y por el otro lado el punto A está sobre un apoyo que va a dar como consecuencia una reacción hacia arriba que la voy a llamar RA. No tengo fuerzas en la dirección horizontal, con lo cual no necesito ninguna reacción en la dirección horizontal, ¿sí? Bueno, la pregunta es, supónganse que el tipo camina 1 centímetro más de lo que podía caminar. ¿Qué es lo que pasa con todas esas fuerzas que ven ahí? Una vez que el tablón se empezó a caer. ¿Puedo decir que las fuerzas esas son las mismas? ¿Alguna no está? ¿Algo cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué les parece? Puede ser que se desbalancean y una de las fuerzas, por ejemplo, la del punto A, y algunas que al levantarse ya no va a estar. Perfecto, es la única, ¿no? O sea, cuando se empiece a caer el tablón, va a seguir apoyado en el punto B, ¿sí? Pero se va a despegar del punto A. ¿Se lo imaginan, no? O sea, se va a despegar del punto A cuando el tablón se empiece a caer, ¿sí? Entonces, fíjense que en el caso, digamos, y si se despega del punto A, ¿qué es lo que desaparece? Justamente la reacción en A, ¿sí? Entonces, en el caso límite, justo en esa posición X, en la cual justo en esa posición la reacción en A desaparece, ¿sí? Bueno, eso es lo que se les tiene que ocurrir en este problema, porque después el problema es fácil, ¿sí? Entonces, planteamos las ecuaciones de Newton, en X no hay nada, así que no planteo, ¿sí? O sea, la primera línea, digamos, si quieren está de más, pero lo quise escribir para que vean que como no hay fuerza, no hay ninguna ecuación que plantear. En la dirección Y, bueno, tengo que sumar todas las fuerzas en Y, tengo la carga negativa hacia abajo, menos 1500, la reacción hacia arriba positiva, RA, RB positivo hacia arriba, el peso del tablón hacia abajo, negativo 200, el peso del tipo hacia abajo, negativo 400. Eso es igual a 0, y yo ahora voy a tomar justo ese caso al límite en el cual el tipo está que 1 milímetro más a la derecha, el tablón se cae, 1 milímetro más hacia la izquierda, el tablón permanece ahí. Entonces, en el caso del límite es cuando ya la reacción se hizo tan chiquita que la puedo considerar 0 y entonces la tacho. Es el equivalente a cuando tenían la pelotita en el loop, que se garantizaba que pegaba la vuelta entera, en el punto más alto, en el caso límite, tomaban la normal igual a 0, ¿sí? Bueno, acá considero RA igual a 0. Bueno, y de acá fíjense que si quieren pueden calcular R sub B, que no se los pide el problema, ¿también? En definitiva, la ecuación 2, medio que la escribí porque no sabía si me iba a aportar, pero para lo que me preguntan no me aporta, pero ustedes escriban todo, siempre yo les recomiendo que escriban, hagan todos los planteos, después ven qué les sirve y qué no. Entonces planteemos el torque. Y el torque lo voy a plantear desde el punto B, ¿sí? Entonces, fíjense, la reacción en B, que es lo que si no hubiese planteado la ecuación 2 no conozco, no me va a hacer torque, ¿sí? ¿Y qué me va a hacer torque? Bueno, el peso del tablón, que son 200 newton, voy a tomar positivo en sentido horario, entonces el peso del tablón me querría hacer girar el tablón respecto del punto B, ¿sí? Ojo, respecto del punto B, en sentido horario. Me va a hacer un torque positivo
y por lo tanto va a ser 200 newton por la distancia que haya entre el centro de masa y el punto B. Está bien que si entre A y el centro de masa es 3 metros y entre A y B hay 1 metro, entre B y el centro de masa hay 2 metros, ¿sí? Bueno, y después tengo el tipo, ¿no? El tipo también me va a hacer un torque positivo buscando que el tablón gire en sentido horario. Va a ser 400 metros por la distancia a la que esté el tipo respecto del punto B, ¿sí? Fíjense que como a mí me piden justamente X, que es la distancia del punto A, directamente puedo escribir que la distancia del punto B sea la distancia del punto A menos la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Si a X máximo le resto 1 metro, tengo la distancia que hay entre el tipo y el punto B. ¿Me siguieron? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, y ahí es donde tengo la incógnita. Y nada más. Bueno, ¿y después qué más me hace torque? La carga en el punto A. Ahora fíjense que la carga está del lado izquierdo del punto B. Entonces, si apunta hacia abajo la fuerza. Respecto del punto B, está claro que la carga buscaría que el tablón gire alrededor de B en el sentido antihorario. Bueno, gracias a eso es que el tablón no se cae, ¿no? Tienen que haber signos opuestos en los torques, porque si no, todo giraría para el mismo lado y se cae, ¿sí? Entonces, ese torque es negativo, son 1500 newton, aplicado al punto B a una distancia de 1 metro. Bueno, hagan esa cuenta y calculen el X máximo. Comentario, la cuenta les da 3,75, ¿sí? En la guía creo que decía 2,75. Lo de la guía está mal porque justamente el resultado de la guía es la distancia que hay entre el tipo y lo que vendría a ser el precipicio y el punto B. ¿Está bien? Eso anótenselo para no confundirse. Y bueno, yo llegaría hasta acá, ¿sí? Acá les dejo un ejercicio más que traten de pensarlo, ¿sí? Si no lo preguntan, es más geométrico que otra cosa, ¿está bien? No tiene mucho sentido, ¿sí? Pero traten de verlo. Y creo que había un archivo más, lo voy a verificar con algunos ejercicios más, y esta guía creo que tiene 2 ejercicios, una cosa así, ¿sí? Así que bueno. ¿Me siguieron conceptualmente cómo se tratan este tipo de problemas? ¿Alguna duda? Profe, yo sigo Sí. sin entender el tema del signo de los torques en el anterior. Acá, sí. Sí, Yo tomé positivo porque así lo definí. Acordate que el torque vos tomás un sentido de giro positivo, ¿sí? Entonces tomo que todas las fuerzas que me quieran hacer girar la barra en el sentido horario me va a hacer un torque positivo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? sí. Porque lo definí así, arbitrariamente. Ahora, que algo gire en un sentido o en otro depende del punto en el cual estoy observando. Yo el torque lo estoy calculando en el punto B. Entonces, fíjate, si yo estoy parado en el punto B y hago una fuerza en el centro de masa hacia abajo, ¿no? Olvídate de todas las demás fuerzas. ¿Para dónde se va la barra? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. Entonces la barra alrededor del punto B giraría en el sentido horario, ¿o no? Sí. ¿Está bien? Bueno, ese torque yo había dicho que era positivo, ¿sí? El del tipo la misma historia, porque el tipo, digamos, si no estuviese la carga en el punto A ni nada, el tablón se va para abajo, o sea, el tablón giraría alrededor del punto B en el sentido horario, por eso también el torque que hace el tipo es positivo, ¿sí? Y la carga que está del otro lado, olvídate de todas las demás fuerzas, ¿sí? La de 1500 newton apunta hacia abajo, ¿no? Si vos estás parado en el punto B y haces del lado izquierdo una fuerza hacia abajo, ¿no? El punto A lo estaría girando, el tablón estaría girando en sentido horario o antihorario. 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 Bueno, eso en mi convención de signos será negativo. Ah, ok. Ahora sí lo entendí. Gracias. Y la reacción en A no la puse, pues justamente la condición en A era que el tipo estaba justo en esa posición en la cual la reacción en A
si hacía 0. Si no, si estaba a un valor de X más chico de 3,75, iba a ser torque también la reacción en A, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? De mi lado no. ¿Está bien? Bueno. Bueno, hacemos un intervalo y vemos lo que es el TP de lo que vendría a ser el laboratorio, ¿sí? Ceci, ¿cuánto hacemos? Y hagamos 15, ¿no? ¿15? Bien, bueno, Sí. nos vemos en 15 entonces. 5 no. Dale. Bueno, No.